sesión. Hoy vamos a hablar de uno de los elementos que desde el patrocinador y el equipo de trabajo, para que el director de proyectos o el gerente de proyectos tome posesión de lo que se va a hacer, entonces es necesario realizar un documento maestro que permita todas las autorizaciones posibles en una etapa de inicio, que es la que estamos trabajando. Hoy vamos a empezar con el proceso técnico, la construcción de sus proyectos. Por eso, este espacio inicial quiero que lo utilicemos para que hablemos un poco de qué reunión y cuáles fueron las conclusiones de los grupos de trabajo que ustedes tuvieron la oportunidad de tener. Yo voy a abrir también por acá mientras tanto, antes de abrir voy compartiendo, y es que si hoy tenemos unos grupos, algunos se unieron alrededor pues como de las preguntas que yo les dije, muchachos, posiblemente algunos no vinieron, pero me van a preguntar y se van a tener que unir. ¿Qué grupos ya definieron la oportunidad o el problema que van a trabajar de cualquier área, cualquier tema que ustedes consideran necesario para llevar a cabo las actividades en el proceso de la creación de los procesos, valga la redundancia? Entonces, en ese caso, quisiera preguntarles, voy a darle la palabra a Alex, mientras yo voy abriendo los documentos que tenemos para hacer los agregados que obviamente resulten con respecto a los interesados, ¿cierto? Entonces, cuénteme, Alex, por favor, ¿se reunieron y qué hicieron? Alex, hablemos de tu grupo. Los integrantes, quién se integró nuevo y cuál fue el tema, si lo discutieron o no lo discutieron. Y ya le doy la palabra entonces, bueno, mientras Alex se organiza, entonces le doy la palabra a Robert. Robert, adelante. Buenas noches, Duan. Mira, hemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Nos empezamos a integrar Iván, Natalie, y pues no tenemos el número de Alex. Alex es nuestro otro integrante del grupo. Entonces, aprovechando este medio, sería por favor que nos escribiese en el WhatsApp del grupo su número, y ya empezamos a entrar conversaciones. Nosotros tres hemos entablado inicialmente propuestas acerca de pronto proyectos que se marquen en la parte ambiental o bien proyectos turísticos, pero no hemos todavía definido pues, como uno en exactitud. Estamos en esa discusión todavía. Ok, Robert, me parece muy bien. Esos dos temas probablemente puedan ser razonables para lo que queremos hacer. Les va a servir mucho para que cada proceso se facilite pues como el avance. Y entonces esperamos que Alex tenga la oportunidad de hablar con ustedes para que puedan organizar. Listo. Bueno, muchas gracias, Robert. ¿Algo más para agregar? De pronto, alguno de los integrantes. No, ok, bueno. Entonces, según esto, vamos a abrir el documento. Yo los tengo por aquí, de hecho, a la mano. Plantilla. ¿Ustedes son grupo 2 o grupo 1? Robert. Somos grupo 2. Grupo 2, listo. Está abriendo el documento y vamos a analizar. ¿No se agregó nadie, no se unió otro de los compañeros o te refieres a que quedaron los 4 inicialmente? En el momento estamos Natalie, Iván Ursola, nos hace falta Alex Zapata. Perfecto, listo. Entonces, vamos a hacer eso hoy. De hoy no puede pasar porque les voy a dar un espacio para que ustedes puedan conversar, reunirse, definir el proyecto, porque hoy debe de quedar listo de manera que nos sirva para realizar entonces el primer proceso que se llama acta de constitución. ¿Listo? Bueno, gracias, Robert. Juan Esteban, José Patiño y Nini Joana Cáceres. ¿Quién de los que está acá me puede contar cómo se reunieron? Mientras ustedes van organizando quién va a hablar, le doy la palabra entonces a Alex. Alex.
Adelante. Buenas. Robert, ¿te puedo decir por acá el número porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp para que lo anotes? Sí, adelante, Alex. 300 Sí, 695 sí, 1153. listo, ya te agrego inmediatamente. Listo. Gracias, profe. Ok, listo, con todo gusto. Ahora sí, del grupo número 1, en el que está Juan Esteban Escobar, José Patiño, Nini Joana Cáceres, cuéntenme si ya han logrado tener algún acercamiento, algunas propuestas con respecto al tema. Yo veo por aquí que está José, no veo a Nini, pero veo a Juan. ¿Qué decisión han tomado o apenas van a empezar a reunirse el día de hoy? Cuéntenme un poquito acerca de eso, muchachos. Juan, ¿tienes duplicado el audio? José, Juan, por aquí veo a José, Juan. No sé si Diana, ¿cómo estás? ¿Lograste unirte a algún equipo de trabajo para el proyecto, Diana? Adelante, Juan. Profe, bueno, buenas noches para todos. Nosotros estuvimos como esperando la llegada de los otros compañeros y no tuvimos como la respuesta, solamente hablamos Nini y yo, le presenté pues la propuesta de lo que vengo desarrollando con la plataforma Antioquia es un paraíso. Ella la estuvo revisando y le gustó. Entonces lo que hemos hablado entre los dos, ella apoya la propuesta, ve que va muy adelantada y que hay buen ejercicio para seguir trabajando sobre ella. Pero también estamos abiertos a que los otros compañeros que se vayan a unir hoy o que el compañero que está en el grupo se una y pongamos varios temas sobre la mesa y como se debe desear, pues colectivamente tomemos una decisión. Listo, Juan, perfecto. Entonces ahí queda pues la invitación para que yo les voy a dejar un espacio al final de esta sesión de manera que puedan definir eso. De hoy no puede pasar la definición de cuál va a ser la oportunidad o el problema que vamos a solucionar a partir de la construcción del proyecto. Y de ahí debe salir un nombre que digamos que relacione la solución que vamos a tratar de organizar. ¿Les parece? Bueno, gracias, Juan. Yo le pregunto a Diana, Diana, ¿estás en algún equipo? ¿Todavía no estás en algún equipo? ¿Quieres integrarte en este momento a un equipo para dejarlo listo de una vez? Porque terminando esta sesión se van a reunir y definir entonces qué proyecto es el que se va a trabajar. No sé si Diana no me escucha. Diana, ¿me escuchas? O escríbeme si de pronto tienes algo por trabajar ahí. Bueno, por aquí se le abrió la cámara a Juan Esteban. Juan Esteban, se te abrió la cámara, entonces para que la apagues por ahora. Bueno, gracias. Listo, no siendo más, entonces considero que queda claro el trabajo que vamos a hacer, sin embargo al final vamos a dejar para realizar algunas preguntas y vamos a iniciar entonces con lo que respecta. Bueno, nuestra guía es esta. Esos son los procesos que vamos a aplicar en todo el diplomado. Estábamos hablando de que los grupos de proceso están divididos o tienen su espacio dentro de la construcción de todo proyecto y hablan de que uno de los primeros ejercicios que se hace dentro de la fase de inicio es la construcción de algo que se denomina acta de constitución del proyecto y que más que ser un acta es un documento de aprobación, es un documento que permite que quien está facilitando la solución a esa problemática u oportunidad, ya sea con su dinero, con la puesta en marcha de la iniciativa, con algunas inversiones, bueno, con lo que respecta a definir qué se puede hacer, entonces ese, que es el denominado sponsor, permite a través de quien va a hacer las veces de director o gerente, llevar a cabo las riendas, pero teniendo en cuenta algunas características principales para realizar durante todo el proyecto.
Entonces, cuando hablamos, perdón, del acta de constitución, estamos hablando de la construcción de ese documento maestro, un documento que tiene unas fases preliminares y que además de tener el nombre inicial del proyecto, también tiene el objetivo. Pero también esos objetivos están planteados a partir de lo que se quiere lograr de una manera realista, manejando tiempo, manejando todas las características de un buen objetivo SMART y que se deben definir ahí. Aquí también se habla de dejar claro, por ejemplo, elementos dentro de la construcción de esa estructura u organigrama dentro del proyecto. ¿Qué roles vamos a tener? ¿De qué manera los vamos a gestionar? Y los vamos a estipular aquí, los que necesitan mi proyecto. Profe, pregunta, ¿será que es que todas las actas de constitución pueden ser elaboradas de la misma manera? La respuesta, y de acuerdo a como nos lo explica la guía PMBOK, no es necesario. Nos dan unas características de contenido, pero usted ya a través de su experiencia y de sus necesidades construye un acta de constitución en la que tenga los elementos que hoy vamos a trabajar. Hay actas de constituciones que tienen otra forma de constituirse o de realizarse de manera que facilite el trabajo en cada una de, digamos, de las tareas para el proyecto. Claro que sí. Ustedes son, digamos, libres, pero dentro del proceso de la construcción de hay un formato que yo he propuesto para este diplomado y que permite desde la metodología y la metodología 2 que estamos aplicando, que se llama la PRM4, facilita que ustedes puedan tener como una guía. Entonces es simplemente construir la guía a partir de las necesidades que va a tener todo el proyecto. ¿Listo? Este es el primer paso. Este es quizá el elemento que facilita iniciar el camino hacia la solución que estamos buscando. Entonces, si hoy mi proyecto es la construcción de un edificio, probablemente lo primero que debo utilizar es, en la etapa de inicio, es el acta de constitución, que puede traer elementos o entradas de otros lugares, como por ejemplo ya estudios de prefactibilidad, estudios o permisos de la autoridad ambiental y de infraestructura del municipio, del país, los cuales puedan argumentar o adjuntarse dentro del acta de constitución para facilitar entonces el camino hacia el proceso. ¿Listo? El acta de constitución integra la gestión de integración del proyecto. ¿Por qué lo integra o por qué se denomina de esta manera? Porque dentro de las primeras tareas, cuando hablamos de integración del proyecto, estamos hablando de traer cosas que probablemente vienen de afuera, cosas que son importantes crear hoy, desarrollar hoy, como por ejemplo el acta de constitución, pero que tienen muchas entradas de afuera. Recuerdan que el flujo de procesos dentro de cada proceso puede tener entradas externas, pero también entradas internas, y por ser un proceso inicial, lo más probable es que se construya a partir de procesos o entradas externas. Una entrada externa, ¿cuál puede ser? Un permiso de la autoridad de construcción de un municipio, ¿cierto? Podría ser una autorización ambiental. Podría ser también, no sé, digamos, la compra de los predios o por lo menos los contratos de la compra e iniciación, pues como del inicio del contrato de la compra para los clientes, y eso permite también definir claramente lo que se va a construir y definir claramente el paso a seguir dentro de la construcción del mismo proyecto. Me dan un segundo, que por acá me está escribiendo Nini y me dice que no puede ingresar. Ya le doy a ella el enlace a través del grupo, a ver si le queda fácil. Ah, bueno, a su chat. Listo. Entonces, ya hablando y comentándoles esa parte, la segunda tarea sería identificar los interesados, que hoy no la vamos a hacer, la vamos a hacer el día de mañana, y hoy nos vamos a concentrar en el acta de constitución. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a la guía PMBOK y buscamos información sobre el acta de constitución, pues probablemente vamos a encontrar varios elementos. Primero,
elementos como, me voy a volver acá, como este, hace parte de la gestión de integración del proyecto. El primer paso es desarrollar el acta de constitución. Me dan unos ejemplos de entradas para el acta de constitución, algunas herramientas y técnicas para la construcción del acta de constitución, y dentro de la construcción y las herramientas y el uso de las mismas herramientas y técnicas están también las salidas, las que denomina entonces el acta de constitución del proyecto. Bueno, como segundo paso, y que hoy no lo vamos a hablar, pero que es importante que hoy lo tengamos en cuenta porque también hace parte del trabajo de ese director del proyecto, es el desarrollo del plan de dirección del proyecto, que es como el plan o la planeación del director con respecto a lo que construye en el acta de constitución, sobre lo que ya sabe que quiere frente al objetivo, frente al propósito del proyecto, frente al equipo de trabajo, frente a muchos elementos que ya están listos y que nos facilita entonces realizar el plan de dirección del proyecto, ¿cierto? Basados en esta acta de constitución. Vamos a mirar en la guía PEMBU algunos elementos que vamos a encontrar desde en el acta de constitución. Yo me estoy adelantando por aquí y es esto es súper importante. Si bien está claro que ya hemos hablado de procesos al interior y su flujo al interior del proyecto, hay procesos que se hacen una sola vez o en puntos definidos del proyecto, y es el caso del acta de constitución. ¿Por qué? Porque el acta de constitución solo se hace al inicio y no se hace otra acta de constitución para empezar una fase, no se hace otra acta de constitución para empezar, no sé, un producto, no. Solo se desarrolla un acta de constitución del proyecto al inicio y para cerrar el proyecto, que son las dos únicas veces, por decirlo de alguna manera, en las que el acta de constitución hace su aparición. Cuando terminamos el proyecto, se hace un acta de constitución, o más bien no un acta de constitución, el nombre que recibe son las lecciones aprendidas, que sirve, digamos, a las veces de acta para definir y documentar eso que pasó positivo o negativo, pero que hoy la vamos a denominar acta de constitución del proyecto porque se hace única vez al inicio del proyecto o en esta fase. ¿Listo? Bueno, otro elemento importante, ya vimos esto, esta es la guía correspondiente pues como a lo que hemos venido hablando, que es la integración de todos los procesos, que también está al inicio de los grupos de inicio. Bueno, yo les iba a mostrar por aquí algo importante del acta de constitución. Bueno, denme un segundo. Bueno, la definición que encontramos del acta de constitución en la guía PEMBU es la siguiente. Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere a quién, al director del proyecto, la autoridad para aplicar los recursos de la organización de las actividades del proyecto. Entonces ya con esta información, esta persona que está al frente del proyecto tiene esa autoridad para empezar a definir las demás o los demás procesos del proyecto en las otras etapas. Recuerden que la etapa que viene se llama planeación o planificación y es muy importante para el director ya tener definido cosas como por ejemplo el presupuesto, el alcance, para definir el tiempo del proyecto y que con ello empieza la planificación de todo el proyecto como una segunda fase. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les iba a mostrar por ahora desde la guía PEMBU. Ustedes pueden encontrar otros elementos para ampliar el conocimiento con respecto a esto. ¿Listo? Bueno, ya definimos que estaba el inicio y vamos entonces a la presentación del día de hoy. Yo quiero entonces empezar con los elementos que vamos a trabajar, los momentos de la sesión. Hablaremos del acta de constitución, la autorización, los documentos necesarios para ello, el enunciado de trabajo del proyecto, un caso de negocio y procesos de seguimiento. Caso de negocio no significa que es un caso de estudio, no. Caso de negocio es las necesidades externas que probablemente entran al proyecto y que hoy son vitales para la construcción del mismo en el acta de constitución.
Bueno, como actividad preliminar se denomina desarrollo de acta de constitución y la vemos en el ciclo de vida del proyecto de la siguiente manera. Aquí, luego de que el anteproyecto, que es cuando estudiamos la posibilidad desde la institucionalidad, desde el patrocinador, desde el sponsor para poder evaluar este proceso, el anteproyecto también hace parte de la gestión o de las actividades que están al interior del inicio del proyecto, que aunque sean externas, porque son un anteproyecto cuando se presenta una propuesta, cuando se pasa apenas una propuesta o un anteproyecto de manera que permita entender qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Me dan un segundo, por favor. Montserrat, estoy ocupado. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo podríamos integrar procesos externos para poder integrarlos al inicio del proyecto y que se conviertan en elementos para el acta de constitución. Por ejemplo, una evaluación de las necesidades, que es lo que hoy deben estar haciendo ustedes. Hoy estamos evaluando las necesidades u oportunidades que existen con respecto a un tema específico. El caso de negocio es qué tan viable podría ser desde lo presupuestal, desde lo técnico, realizar este tipo de proyectos o este tipo de solución. Ya hemos evaluado y tenemos en la mesa algunos temas para trabajar, algunos casos que facilitan entender que sí se pueden hacer proyectos de esta índole y que la evaluación de necesidades me permite también definir cuál va a ser ese cuerpo del proyecto. Y el plan de gestión de beneficios es cuando yo puedo tener una checklist o una lista de chequeo de diferentes beneficios a lo largo de esa evaluación de necesidades. O sea, ¿qué puedo generar yo a partir de la construcción de mi proyecto? Y que me permiten definirlo en el inicio del proyecto. Listo, a eso me refiero yo con las fases o los procesos que están fuera, que son externos a mi proyecto y que también vienen a integrar el inicio del proyecto, para poder hablar de acta de constitución del proyecto. Listo, esto los he sacado del gráfico 1.8, donde hablan sobre la interrelación entre la evaluación de esas necesidades y los documentos críticos de negocio del proyecto para saber si es viable o no hablar de ello. Si hoy venimos a traer como tema la construcción del tranvía de la 80, hasta hace poco se estuvo hablando de la evaluación de esas necesidades, el caso de negocio, que ha permitido definir que sí es viable realizarlo, y el plan de gestión de beneficios a lo largo de todos sus interesados, que podríamos provocar en cuanto a beneficios, construyendo o trayendo a la mesa esta propuesta de crear un proyecto de movilidad basado en estas condiciones y que hoy ya posiblemente están en una etapa de inicio y planificación o preparación, construyendo a partir de esa evaluación de necesidades, caso de negocio y plan de gestión de beneficio, un acta de constitución en donde ya se aprobaron presupuestos, se definieron tiempos, se habló obviamente para que el metro tuviera un alcance, los elementos que van a tener desde la movilidad y desde la sostenibilidad del metro, eso que implica en términos de tiempo y su construcción, eso que implica en términos de costos para la ciudad, para los recursos que tenemos hoy y los recursos futuros, ¿cierto? Entonces mire cómo una cosa va entrelazándose con la otra, independiente si hoy hacen parte de una fase de inicio del proyecto, porque muchos proyectos quedan acá, muchachos. Muchos proyectos quedan acá porque hacer este tipo de evaluaciones o trabajo, digamos, con antelación al inicio del proyecto, se dan cuenta de que no hay forma de iniciar, no está el dinero para ello, no hay, digamos, suficientes patrocinadores, no hay, digamos, un plan de gestión de beneficios claro para el proyecto. Entonces, a partir de ello, se debe de hablar o se debe construir y evaluar para poder llegar a la etapa de inicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí?
Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos el audio bien? ¿Están escuchando bien? ¿Queda muy claro? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué aportes podrían dar respecto a lo que estamos construyendo con la Constitución, el tema central de hoy? ¿O seguimos y estamos bien? ¿Qué dice Juan Esteban? No sé si de pronto alcanzó a entrar Nini ya a la clase. Voy a mirar. Alex, Diana, Iván, José, Juan, Nini, bienvenida. Listo, ¿estamos bien? Perfecto. ¿Me permiten? Yo reviso si estamos grabando la sesión. Sí, estamos grabando la sesión. Entonces, continuamos. Eso con respecto al inicio. Ahora miremos entonces, en este inicio de mi proyecto, cuando ustedes ya han hecho la evaluación de esas necesidades. Por ejemplo, ustedes todavía no pueden llegar a la etapa de inicio, no pueden hablar de inicio del proyecto porque no hay planteado todavía un problema, no hay planteado un plan de beneficios ni una solución que permita empezar el proyecto. Y por lo menos no han hablado ni discutido dentro de los grupos cuánto nos podría costar montar esta solución, montar esta propuesta, plantearla. Hoy por ahora son ideas. ¿Listo? Proceso necesario para el acta de constitución. Se hace para utilizar el proyecto o una fase del proyecto, en este caso, el proyecto como tal. Nombrar formalmente al director del proyecto. Es cuando el metro de la 80 recibe ya formalmente, dentro del acta de constitución, la autorización para que un profesional que cumple las condiciones para este proyecto como tal sea el encargado a partir de ese momento de liderar el proyecto y de llevarlo a cabo. Sirve también o es necesario para proveer a quién, al director del proyecto, esa autoridad de asignación de recursos para las actividades que emanan el proyecto y que son necesarias a partir de nuestro conocimiento. Y también sirve para documentar las necesidades del negocio o del nuevo producto, servicio u otro resultado que se pretenda obtener para satisfacer esos requisitos. Entonces vamos a documentar eso. ¿De qué manera? Diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo se van a hacer, quiénes son los que van a trabajar, de dónde van a salir los dineros para ello. Se definen las restricciones y se evalúa dentro del proceso. Entonces el acta de constitución es un elemento muy necesario para poder hablar de actividades y de planeación. Si nos vamos a lo que hemos conocido en un proyecto, casi siempre nos pasamos esta parte. Y por lo general las personas inician un proyecto desde la planeación, empiezan a planear, a crear cosas y está bien, pero están creando cosas sin todavía tener claridades, como por ejemplo las claridades más importantes para un proyecto son las restricciones, y que si hoy yo planeando no las tengo claras, pues probablemente claras y autorizadas, probablemente entonces no pueda tener ese éxito que estoy buscando. ¿Alguna pregunta, muchachos, al respecto? No. Ok, vamos a continuar. Ahora, algunas herramientas. Recuerden que el acta de constitución en sí es un proceso. Me voy a salir por acá. Y cuando hablamos de proceso en proyectos, es como una especie de actividad o producto que yo tengo que entregar en un determinado tiempo. Estamos en la construcción de un proyecto, en la gestión de un proyecto. Entonces miremos cómo desarrollar el acta de constitución para el proyecto es un proceso. Y todos los procesos, de acuerdo a lo que hemos hablado y a lo que hemos conocido en la gestión de proyectos, todos tienen entradas, herramientas y técnicas y salidas. Bien, ¿cómo puedo yo hoy entender de qué manera utilizo algunas entradas u otras y de qué forma me pueden servir para yo poder tener listo la salida, que en este caso la salida es el acta de constitución del proyecto como tal? Tener un acta de constitución del proyecto, o sea, ese documento listo, organizado, definido y terminado, se denomina en este proceso la salida. Ahora, para yo tener esta salida es importante devolverme a las entradas y me dicen, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, el enunciado del proyecto,
que a alguien se le haya ocurrido la solución a un problema o a una necesidad y que por lo menos tenga nombre ese proyecto. ¿Qué necesitamos para el business case o el caso de negocio? Saber sobre la rentabilidad o la viabilidad que tiene hoy este proyecto que yo voy a hablar. Es necesario saber si digamos, en el campo real, hablando desde lo presupuestal en tiempo, pero también en alcance, es rentable llevar a cabo este tipo de procesos, de proyectos, ¿cierto? Ahí sí estamos hablando del proyecto como tal. Entonces miren que son los estudios previos al inicio del proyecto. Acuerdos y contrato. Si haya acuerdos de apoyos, por ejemplo, decretos que dicen que el dinero del 2035 será utilizado de la ganancia de tal cosa para este proyecto y serán las vigencias futuras que permitirán la financiación de este proyecto en un 10, 20, 40%. Esos acuerdos, contratos, apoyos, todo eso debe de tenerse aquí para saber cómo vamos a constituir nuestro proyecto. Factores del entorno de la empresa. Si ustedes van a la guía PMBOK, en la guía PMBOK se habla de factores del entorno de la empresa o del entorno ambientales. Factores ambientales, es decir, la institución o las instituciones, la empresa, la persona, el grupo de trabajo, el consorcio, no sé, la unión temporal que están trabajando en esto, qué tipo de elementos ya están casi que listos desde lo externo para facilitar como factor externo o interno para el proyecto, que la empresa, el proyecto como tal, tenga esa facilidad de llevarlo a cabo. Y los activos de los procesos de la organización. ¿Para qué me servirá eso? A ver, ¿qué tenemos hoy? Entonces ya al crear un consorcio hay unas maquinarias, unos equipos iniciales. Yo debo de saber eso para saber el alcance y cómo construir entonces este proyecto. Pasemos a la mitad de la salida y de la entrada, que es donde encontramos algunas sugerencias. Estos son algunas, pero si ustedes van a la guía y la leen detalladamente, se van a dar cuenta de que hay otras formas, otras técnicas o herramientas que ellos también tienen ahí. Esto es un ejemplo nomás. Entonces nos dicen, vea, para que usted pueda construir un muy buen documento denominado acta de constitución, es necesario que usted tenga un juicio de expertos. Siéntese con expertos. ¿Y expertos de qué área? Expertos de esa área de trabajo que ustedes están haciendo, están trabajando. Es que lo de nosotros es un plan de negocios, entonces hablemos con gente que tenga experiencia, que sepa, que haya construido un plan de negocios en algún momento. Si nuestro proyecto es ambiental, entonces sentémonos con personas que realicen o que tengan la experiencia, profesionales, expertos, doctores, profesores, técnicos. Y aquí nos dicen una técnica muy buena para que eso se dé, la técnica de facilitación. ¿Quién conoce esa técnica? Aquí probablemente puedan haber otras. La técnica de lluvia de ideas, la técnica de, no sé, de lluvia de ideas. Ayúdenme muchachos. Bueno, se me olvidan estas herramientas pedagógicas que también las debemos utilizar nosotros, pero que hoy no se hacen necesarias y que se me escapa. Pero aquí están, por ejemplo, como la técnica de facilitación, la técnica de lluvia de ideas y entre otras más que existen para poder llevar a cabo una muy buena construcción de un acta de constitución. Entonces, eso me facilita entonces tener una salida que es ya la realización final de un acta de constitución elaborada, bien realizada, analizada con todos los elementos necesarios, con todo el estudio técnico, legal, jurídico, en fin. Un acta de constitución es casi que el primer documento que le da vía libre desde la autorización y el liderazgo a quienes van a estar al frente del proyecto y con qué cuentan hoy el proyecto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer aquí una pausa porque voy a ir a ustedes para que empecemos a tener diálogos al respecto de lo que ya hemos escuchado con el acta de constitución. Y le voy a dar paso entonces a Robert para que nos diga desde su punto de vista hoy cómo recibe la información del acta de constitución. A manera de comentario, usted, ¿qué nos podría contar sobre lo que ya hemos conocido hasta ahora de esa construcción de un acta de constitución en la primera fase del proyecto? Adelante, Robert. Y se prepara
Diana Loaiza. Duván, mira, pues sí, viendo el tema del acta de constitución, se me aclara un poco la duda que tenía la clase pasada. Veo ahí un tema que es el anteproyecto, que tiene una serie de pasos previos y que son documentos o herramientas soporte para hacer dicha acta de constitución. Eso era pues como una falencia o una gran duda que tenía en la clase anterior, ¿sí? Entonces me parece pues que está muy bien el tema y no recibo bien la información y con muchas miras a poder aplicar al proyecto que decíamos en el grupo. Ok, muchas gracias, Robert. Como Diana sale de la sala, entonces le voy a dar la oportunidad a Nini Cáceres, primero de escuchar la voz, no sé si ya habíamos hablado, y que nos pueda dar su aporte. No tiene que ser pregunta, puede ser aporte, puede ser una conclusión que tenga sobre lo que escuchamos. Adelante, Nini, y le doy la palabra luego a José Patiño. Bueno, Nini no está lista. José, adelante. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno. Lo mío es más una pregunta. Por ejemplo, cuando se va a hacer un acta de constitución, eso se hace como pues con las partes que hacen pues de la empresa del proyecto, y eso tiene que llevar un marco legal, o eso es solo entre las partes pues así, o eso tiene que quedar registrado. Bueno, muy bien, muy buena pregunta, José. No deja de ser un acta. El acta de constitución no deja de ser un acta. Solo que las recomendaciones de la guía PMBOK y de los expertos de proyectos es que ellos dan unos puntos importantes que debe tener el acta. Entonces, toda acta dice, nos reunimos en la instancia temas tratados y estos fueron los participantes. Eso es un acta, ¿cierto? Sencilla, normal, como la conocemos. Ahora, cuando hablamos de acta de constitución del proyecto, entonces la guía PMBOK y los expertos nos dicen, haga un acta, pero en el acta debe quedar este elemento. El primer elemento sería el nombre del proyecto. Ahora, ¿cuál es el propósito de este proyecto? Debe quedar claro. Y un acta también normal o tradicional, la sabemos hacer. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Ahora, ¿cuál es el objetivo del proyecto por ser un acta de constitución del proyecto? Luego, otro de los documentos o de los elementos que va interno, intrínseco dentro de un acta de constitución y que no puede faltar. Vamos a determinar las variables de las restricciones de su proyecto. Entonces va a dejar claro hoy qué es lo que va a hacer su proyecto. Entonces me va a decir, el tiempo del proyecto estimado es este. El presupuesto que hoy me aprueban es de este valor, ¿cierto? El alcance que vamos a tener, y empezamos a hacer una descripción de qué es lo que vamos a hacer, de manera que en el acta de constitución quede claro y aprobado lo que se va a hacer y no se permita hablar más adelante en el proyecto de ambigüedades, como por ejemplo, pero es que no me está gustando la fachada que me está haciendo, pero es que esa fue la fachada que determinamos de este proyecto en el alcance que íbamos a tener. Ah, pero a mí, ¿por qué me están haciendo 2 habitaciones y me dejan el espacio para ver si yo quiero estudio o si yo quiero habitación? Yo necesito es una tercera. Entonces, en el acta de constitución se determina el tipo de apartamento que se va a hacer y sus características. Y eso es una restricción que se llama alcance. ¿Listo? Hay otros elementos, ya lo vamos a ver, muchachos, para que quede más claro cuáles son los elementos de un acta de constitución de proyecto. Porque no deja de ser un acta, pero tiene sus propios elementos. ¿Listo? Nini, ¿estás lista? Gracias, José y Robert. Nini, no sé si de pronto estás lista por aquí para la pregunta, comentario, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de la construcción del acta de constitución. Y dentro de ella podríamos encontrar los siguientes elementos. Por ejemplo, elementos de entrada que ya habíamos descrito, entonces necesidades del negocio, descripción del alcance del proyecto si es necesario, un plan estratégico podría ser una muy buena entrada para un proyecto empresarial, donde me digan en los 3, 2 años siguientes, 5 años la empresa cómo se ve, dónde quiere estar, en qué mercados, qué productos va a desarrollar, y eso me servirá para determinar, por ejemplo, el alcance y también presupuesto. Ok. Caso de negocio, entonces se crea como resultado de ¿qué?
si realmente el mercado lo necesita, si es una necesidad de la empresa, del cliente, si esto va a ser un adelanto tecnológico, es decir, términos de rentabilidad del proyecto, hacia qué le vamos a apuntar y cuáles van a ser las veces hoy de mi proyecto. Hoy va a ser para qué, en qué, digamos, escala de todas esas necesidades vamos a tener nosotros un caso de negocio. Bueno, si hablamos de acuerdos, podríamos hablar de contratos, memorandos, cartas de acuerdos, de intención, otros acuerdos verbales escritos, los factores ambientales, estructura y cultura de la organización, disponibilidad del recurso, tolerancia al riesgo, normas industriales, entre otros, ¿cierto? Que ya la empresa haya desarrollado con previo tiempo y que hoy nos puedan servir para determinar muchas cosas dentro del proyecto. ¿Ok? Bueno, procesos y procedimientos, base corporativa. Estos son algunos de los elementos que ustedes van a encontrar de más o de manera detallada dentro de la guía PMBOK, que ustedes van a poder leer con más tiempo en otro momento. Ahora, elementos del acta. ¿Qué tiene un acta? Ahora sí, ¿qué debe tener un acta de constitución al momento de hablar de desarrollo? Entonces dice, propósito y justificación, objetivos medibles y criterios de éxito relacionados, los requisitos necesarios para este proyecto, asunciones o restricciones del proyecto. Esto define claramente muchas cosas importantes dentro del proyecto. Descripción del proyecto, describir cómo se va a llevar a cabo, qué es nuestro proyecto, qué finalidad tiene. Y la identificación de riesgos, que aunque sea un proceso más adelante, desde el acta de constitución estamos hablando de qué tan riesgoso es este proyecto desde lo estimado o desde las estimaciones. Pero recuerden que nosotros determinamos bien los riesgos es cuando estemos en los procesos de análisis, estimación y definición de riesgos de este proyecto como tal. Puede que un proyecto no tenga riesgos, otro sí, o uno tenga más riesgos que otros. Bueno, ¿qué otros elementos tiene? Resumen de los hitos del proyecto. Entonces nosotros aquí determinamos cuáles son esos momentos importantes del proyecto, momentos que yo no puedo dejar pasar para que al momento de hacer una planificación queden claros dentro de lo que vamos a hacer. Presupuesto resumido, lista de interesados, requisitos de aprobación si los hay, en qué consiste el proyecto, quién lo decide, quién lo aprueba, asignación, responsabilidad y nivel de autoridad y nombre del patrocinador del proyecto. Bueno, esto es otro ejemplo que pude encontrar para que ustedes puedan realizar un acta de constitución. Acta de constitución de proyecto podría tener, de acuerdo como a las necesidades puntuales, algunos elementos y otros no, ¿cierto? Por ejemplo, este caso dice que debe tener el perfil del proyecto ya definido, matriz de resultados, documentos de aprobación del proyecto y la matriz de interesados. Pero, de acuerdo a lo que vamos a trabajar en nuestro proceso, eso no es necesario, ¿cierto? Bueno. Ahora vámonos a conocer entonces el acta de constitución de un proyecto. Vamos a mirar cómo hemos creado nosotros un acta de constitución de proyecto en el que fácilmente podríamos desarrollar esta actividad. Entonces miremos acá. Me van a ayudar un poquito, ¿listo? Acta de constitución del proyecto. ¿Cómo la construimos para este diplomado? ¿Qué tiene? ¿Qué facilidades encontramos dentro de ella? Entonces van a definir el nombre del proyecto, qué es lo que van a trabajar ahora. Cuando hablan de código, es importante que todo proyecto, o por lo menos cada matriz que vayamos trabajando, o cada plantilla, la vayan identificando a través del proyecto, ¿cierto? Recuerden que si ustedes se van a dedicar a acompañar proyectos, lo más probable es que hoy le hablen de 2 proyectos de construcción, pero ustedes tienen que saber el proyecto de construcción número ¿qué? 00123 GW40, ¿cierto? O vamos a hacerle 001 y el nombre del proyecto. Vamos a crear unos códigos secuenciales que permitan que hoy el nombre de su proyecto también pueda ser definido a través de un código. ¿Listo? Bueno, fecha, día, mes, año en que el proyecto tiene estipulado comenzar. Eso va en el acta de constitución.
Ahora vamos a hablar de esa racionalidad y propósito del proyecto. Entonces aquí es donde definimos lo que el proyecto pretende cumplir y el problema que debe resolver. Ya le encuentran entonces relación a que yo haya dicho que definan un problema y que definan una oportunidad, muchachos, ¿cierto? Se ve necesario hoy y la conjugación, por decirlo de alguna manera, de un elemento con otro y que esto mismo va a pasar a medida que vayamos avanzando. Entonces, lo que el proyecto pretende cumplir y el problema que va a resolver es una pequeña descripción en la que ustedes definen, basados en esa problemática u oportunidad, cómo va a ser el proyecto. Bajamos entonces a los objetivos del proyecto. En él encontramos una pequeña descripción del proyecto o de esos objetivos y el impacto esperado. Hay una recomendación que son trabajarlos como objetivos SMART. Yo en la próxima clase voy a iniciar con la explicación de un objetivo SMART. Yo sé que son formas de realizar los objetivos, pero si hoy determinamos una racionalidad del proyecto y mañana vamos a determinar los objetivos del proyecto, es definir con claridad qué es lo que vamos a hacer. Entonces el objetivo del proyecto es diseñar la construcción de 2 torres. Otro objetivo es pretender vender las 2 torres, los apartamentos de las 2 torres en los primeros 6 meses. Entonces no es dejar ambiguo lo que vamos a hacer, sino que a través de la realización de objetivos SMART dejamos claro en 1 o 2 renglones, mañana hacemos ese ejercicio, de cómo diseñarlos, cómo establecerlos. ¿Listo? Bueno, estrategias del proyecto. Una breve descripción del modelo de intervención. Entonces aquí vamos a hablar de las restricciones. Me van a hablar del alcance. ¿Qué van a hacer? Productos más importantes y los límites. Lo que no producirá el proyecto, lo que producirá. ¿Qué vamos a hacer? Cronograma resumido. Entonces vamos a trabajar más o menos en una línea secuencial cómo se harían esas 2 torres. Ejemplo, empezamos entonces con excavaciones, luego empezamos con relleno de bases, luego empezamos con el alza de la torre 1, luego con la torre 2. Es más o menos una descripción de cuál será la secuencia que va a tener este proyecto. El presupuesto resumido es en cada uno de las actividades cuánto estima usted hoy que se va a gastar. Entonces si yo hablé de excavación, esa excavación del proyecto, ¿qué estimación en presupuesto hoy le da a usted? Recuerde que esto lo hace determinado con la información, documentos históricos de otros proyectos que usted tiene y con los expertos que lo acompañan. Los riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel, es decir, cuáles son los riesgos importantes que hoy definimos o que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y luego vamos a trabajar la estructura de gobernabilidad. Aquí definimos entonces el proceso de toma de decisiones de supervisión. ¿Cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso? Entonces, el objetivo más importante es establecer los niveles claros de autoridad. Entonces va a haber un director de proyectos, un gerente, vamos a tener unos auxiliares de proyecto, unos trainers. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a trabajar este proyecto desde la gobernabilidad? ¿Quién va a tener esa autoridad inicial, secundaria y todas las autoridades de gobernabilidad que ustedes consideren hoy a partir de sus patrocinadores, las instituciones, los involucrados, los interesados del proyecto? Luego, vamos a hablar de la gerencia del proyecto. Aquí se definimos a manera de organigrama cómo va a estar constituida esa junta directiva. Entonces empezamos si hay un presidente, si hay equipo de trabajo, si hay el gerente, el director. Entonces aquí ya organizamos a manera de organigrama. ¿Cuál es la diferencia de la estructura de gobernabilidad y la gerencia del proyecto? Que aquí hacemos una descripción y aquí trabajamos el organigrama como tal. Entonces aquí crean la estructura de cuadros, de esquema, como lo quieran llamar, que permita entender la gobernabilidad que me acaba de describir acá arriba. Ahora, control de cambios. ¿Cuáles son esos mecanismos y seguimientos de control significativos de los cambios del proyecto?
Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar y seguir? ¿Cuál va a ser la auditoría que va a tener este proyecto? ¿De qué manera controlaremos todas las actividades? Si es a través de una institución pública, privada, empresa, auditoría de marketing, auditoría de industrial, no sé, de qué forma ustedes utilizan hoy el mecanismo de seguimiento y control en cada una de las fases. Probablemente es necesario que me describan de esa manera cómo se va a realizar ese control. Y por último, vamos a trabajar entonces los nombres y los cargos de las personas que hoy autorizan el proyecto, de manera que nos permita tener sus firmas, su aval, su aprobación y todo lo concerniente a la estructuración de esa autoridad y de inicio del trabajo o del proyecto. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo queda todo, muchachos? Perdón. ¿Cómo queda todo hasta aquí? Juan Esteban, te doy la palabra. Adelante. Profe, no, pues todo lo que ha explicado es bastante No se te escucha interesante. muy bien, Juan. No se te escucha muy bien. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí. Profe, no, todo lo que ha explicado, pues hasta el momento he tomado nota acá y he estado pendiente y ha sido muy claro. De hecho, pues muy interesante. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando estabas hablando de realizar un plan estratégico, porque me cae como anillo al dedo para lo que estoy haciendo. Aquí lo puse pues como un punto importante, donde me veo hacia futuro, qué quiero lograr, todas esas oportunidades que hay en el mercado. Entonces, ha sido muy productivo. Ok, perfecto. Entonces, queda entonces claro, ¿cierto? A raíz de lo que hemos hablado, que el acta de constitución probablemente es el primer paso. Sin ella, el proyecto empieza a tener dificultades, ¿cierto? Y cuando hablamos de dificultades es pocas claridades y muchas ambigüedades. Y las ambigüedades, en cualquier caso o en cualquier área de conocimiento, es dejar a manos de los que estén al frente del proyecto sus propias decisiones, sus propias consecuencias, o no sé, ¿cierto? Entonces, por eso es importante hacerlo de esta manera. Bueno, muchachos, a raíz de esto, el día de hoy ya dejamos claro que realizar esta acta de constitución es el primer proceso de todos los 49 que vamos a hacer. Y sería una de las primeras tareas que ustedes van a hacer. Yo no les estoy diciendo en este momento pues que tenemos actividad o tarea, no. Hoy conocimos el acta de constitución, pero sí es necesario que hoy tengan y definan las entradas externas. Recuerden que las entradas externas son esos elementos o evaluaciones, definiciones que yo ya debo de tener a raíz de lo que yo voy a hacer y constituir. Entonces es importante que a partir de ese momento ustedes puedan reunirse en los equipos, trabajar las decisiones propias para la creación de un acta de constitución sin empezar el acta de constitución. Entonces los invito a que trabajemos en el primer documento, que se llama equipos de trabajo, en donde me van a decir el nombre del proyecto a manera de saber cuál es la necesidad, cuál es la problemática que ustedes hoy están trabajando, es la problemática que están atendiendo o la oportunidad que van a atender. Listo. Y mañana conoceremos el segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? El siguiente. Basándonos en el mismo proceso de inicio, vamos a trabajar el 13.1, que se llama la identificación de los interesados. En la guía PMBOK se pueden llamar involucrados también, o se pueden llamar stakeholders. No importa la denominación o el nombre que reciba, pero tiene el mismo objetivo: definir quiénes son los principales actores o los actores que yo voy a impactar. Entonces aquí voy a tener en cuenta a todos los que hay alrededor de mi proyecto. Entonces, clientes, proveedores, integrantes de la junta directiva, contratistas, en fin, beneficiarios, instituciones, todos los que alrededor de mi proyecto tienen un impacto alto, grande o un impacto medio, pero tienen un impacto que permite entonces desarrollar las actividades necesarias para el proyecto. ¿Listo? Preguntas para culminar con las actividades, el tema de hoy, y permitir que ustedes se reúnan entonces
en sus grupos de trabajo estos 40 minutos que hacen falta, en donde van a definir todo lo que yo ya les he casi que comentado, para que mañana ya lleguemos con más claridad en los dos proyectos. ¿Les parece? Iván, ¿alguna pregunta al respecto? Alex. No, profe, todo claro. Profe, le iba a preguntar, esos formaticos usted los monta ahí en la plataforma. Sí, les voy a mostrar, ya que me hacen la pregunta. Ustedes cuando entran a la plataforma y se paran o se ponen en la pestaña de cada fase donde vamos en la fase de inicio, van a encontrar toda esta información de aquí para abajo. Entonces se van a dar cuenta de que yo siempre habilito la clase grabada para que la vean, las presentaciones que les comparto y los formatos. Hoy voy a habilitar el acta de constitución, ¿cierto? Pero ustedes ya tenían habilitado el formato que se llama conformación de equipos, si no estoy mal, o no lo tienen, para montarlo de una vez. Yo se los monto entonces aquí enseguidita, para que ustedes tengan ese formato y al momento de solicitarlo lo puedan adjuntar en la actividad. ¿Les parece? Entonces sí está aquí el formato, aquí está el acta de constitución ya para que la puedan descargar, y ya mismo les voy a montar entonces el formato de plantilla. Esa plantilla se llama plantilla de conformación de integrantes de equipo, y ahí es donde me van a poner el nombre del proyecto. Listo. ¿Para qué hacemos eso? Para que cuando vayamos a hacer revisiones, algunos análisis, algunas asesorías personalizadas, yo tenga facilidad de ir a cada grupo y hacer el trabajo con cada uno de ustedes. Listo. Entonces mañana vamos a ver la matriz de interesados, de involucrados o stakeholders, y terminaríamos proceso y hablaríamos entonces de la primera asesoría para cada grupo. Me reuniría en el tiempo que estimemos con cada uno de los grupos para trabajar detenidamente su proyecto, la construcción del acta de constitución y obviamente el acompañamiento para dejar listo todos los análisis de interesados. ¿Les parece? Esa es la forma de trabajo que hemos estipulado desde el inicio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden ir a firmar la asistencia, que también está habilitada en la pestaña general y se llama asistencia 17 de febrero. Bueno, no siendo más muchachos, entonces dejamos hasta acá. Pasen a firmar y a actualizar y descargar los documentos para que ustedes lo tengan, y les dejo este espacio para que se reúnan en los grupos. Mañana iniciamos conociendo el nombre del proyecto, la determinación y todo lo que estipularon para el trabajo en equipo que vamos a empezar a realizar. ¿Listo? No siendo más, que estén muy bien y nos vemos en la sesión de mañana. A los que están viendo la clase de manera asincrónica, recuerden tratar en lo posible de estar en la explicación presencial, porque ya se vienen las asesorías, y las asesorías sí es indispensable que estén con los equipos y los grupos de trabajo. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.